Muy bien, nuestro estudio está en el Evangelio de Juan capítulo 5. Estamos viendo a los enfermos que estaban allí en el estanque. De forma especial, el relato se dirige a un paralítico. Allí en el estanque de Betesda, sus 5 pórticos estaban llenos de ¿quiénes? Enfermos, ¿quiénes más? Ciegos, lisiados, paralíticos. Estos pobres marginados por la sociedad habían cifrado su esperanza en el estanque de agua. Todos los que allí estaban esperaban su milagro. Estaban allí en busca de su milagro. Y ese milagro ellos lo estaban esperando por medio del movimiento y su contacto con el agua. Ellos entendían que el agua que estaba allí en el estanque era una agua bendita y milagrosa. Por lo tanto, su concepto era que el que se introdujera en el estanque, según el movimiento que producía supuestamente un ángel del Señor, quedaba sano. La desgracia era que si caía algún insecto al agua, se producía un movimiento y la gente se lanzaba buscando sanidad. Cualquier cosa que produjera el movimiento hacía que las personas se entraran en el estanque en busca de su sanidad. No sabemos si en realidad alguien salió sano, porque sabemos que nuestro Dios actúa de forma tan misteriosa y especial que de acuerdo a la fe de las personas, sin importar en qué la pongan, el Señor obra milagros. Es bueno que sepan eso. Hay personas que no creen correctamente en Dios, que su pedido lo dirigen a través de otras personas que no es Jesucristo. Y Dios en su misericordia les da el beneficio, les responde su oración, porque Dios sabe que ese es el conocimiento que ha recibido. Y Dios es sumamente generoso y compasivo con los seres humanos. Por eso Dios trata a los seres humanos de acuerdo a su conocimiento. Muchos entienden que hay maneras de ellos conseguir cosas a Dios y lo hacen de otras formas como la Biblia establece. Y Dios les responde a ellos y les da conforme a su pedido y conforme a su fe, porque Dios es un Dios de amor y trata al ser humano en su terreno y en su conocimiento. Así es probable que algunos en algún momento adquirieron la sanidad porque habían puesto su fe en esas aguas, aunque las aguas no eran ni benditas ni milagrosas. El Señor de alguna manera obró en algunos, pero era más una creencia popular que una realidad de que el que entrara allí, porque ¿quién iba a determinar entre cientos de enfermos quién se entró primero? Si caían todos de golpe, ¿quién saldría sano? Y de hecho que los que se entraban eran los que menos enfermos estaban. Los más enfermos, los más desvalidos, tenían, aún en el estanque que se llamaba la misericordia, también ahí tenían desventaja. Porque cuando vienen las circunstancias adversas en nuestras vidas y el pecado nos golpea, o las tragedias propias de la vida, que son consecuencias del pecado, que pueden ser consecuencias del pecado sin ser de nuestro propio pecado, sin importar las consecuencias de la vida, el que ha caído en situaciones difíciles, todo
se le dificulta, hasta en la casa de la misericordia. Para nosotros la casa de la misericordia ahora viene siendo los lugares, los templos de Dios, que se espera que allí se practique misericordia. Así que todos van esperando su milagro. Pero con el pasar de los años, muchos de los que estaban allí habían perdido hasta la esperanza. Pero permanecían en ese lugar, pues se había convertido eso ahí en su casa. Y los demás enfermos en sus vecinos. Aunque cuando alguien gritaba sobre el movimiento del agua o anunciaba que había movimiento del agua, si era necesario atropellar al vecino o matarlo, no había ningún problema, pues su justificación era, según el siguiente postulado: el fin justifica los medios. Los líderes religiosos de la nación evitaban ese lugar, aunque ese lugar se llamaba Casa de Misericordia. Dichos líderes evitaban este lugar, pues su nivel de superioridad y de santidad señalaba que si se acercaban a dicho lugar, entraban en contacto con este tipo de personas, ellos se contaminaban y quedaban inmundos. Así que los líderes religiosos no estaban obrando misericordia con aquellos que necesitaban misericordia. Estos enfermos necesitaban ser ministrados espiritualmente, pero por lo visto a ningún líder religioso le importaba eso. A ningún líder religioso le importaba la situación que aquellos hijos de Dios estaban padeciendo como consecuencia del pecado que muchos de ellos no habían ni siquiera cometido. En la actualidad hay muchas personas que en sus situaciones de enfermedad, de adversidad, esperan la administración de los líderes religiosos. Y como en el caso de aquellos que estaban en el estanque de Betesda, solo reciben su indiferencia. Y esa actitud produce en el necesitado decepción, amargura de corazón, y en algunos de estos también terminan rechazando todo lo relacionado con Dios. Así que esa actitud de desprecio que presentan algunos líderes a las necesidades reales del necesitado, del que espera ser ministrado espiritualmente, producen decepción. Las personas se decepcionan, las personas se amargan y rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. Permíteme decirte que aunque los hombres, incluyéndome a mí, te hayan decepcionado por no asistirte en tu enfermedad física o espiritual y por no extenderte una mano amiga cuando caíste en tu situación o estabas en medio de tu pecado, enfermedad o dolor, Jesús no te ha olvidado. Jesús no te olvidará, pues nunca decepciona a los que creen y confían en Él. Gloria a Dios. No hay decepción en Jesucristo. No hay traición en Jesucristo.
No hay abandono en Jesucristo, solo hay amor y aceptación en Él para los hombres y las mujeres desvalidas, minusválidas, despreciadas y desechadas por los hombres y golpeadas por la tragedia del pecado. Los hombres evitan a los enfermos y los miran con desprecio, incluyendo a algunos líderes religiosos incluyendo a los líderes religiosos de la época de Jesús. Pero el Maestro santo y amoroso condujo sus pies hasta ese lugar. Jesús, el santo, condujo sus pies hasta donde estaban los que los líderes religiosos despreciaban. Qué hermoso es Jesús. Qué especial es Jesús. El Maestro santo, el Maestro amoroso, condujo sus pies hasta el lugar donde estaban los despreciados. Pues Él no teme relacionarse con los pobres, enfermos, viciosos, deformes, depresivos, criminales, violentos, adúlteros, con los fornicarios, con los parias. Jesús no teme relacionarse con ninguna persona que esté sumida en una desgracia o en la mayor de todas las desgracias, el pecado. La sociedad los considera basuras. Jesús los considera perla de gran precio. El mundo los desprecia. Jesús los acepta. El mundo los rechaza y los odia. Jesús los acoge y los ama. Porque Jesús lo único que sabe es amar, porque Jesús es amor. Jesús se acerca, pues ellos son vistos por el Padre Dios como sus hijos. Así nos ve Dios, sin importar nuestra condición, nuestra circunstancia. Jesús te ve y me ve como sus hijos, porque Jesús ama al ser humano incondicionalmente, sin importar su situación, y se acerca no para reprocharlos, no para reprenderlos, no para avergonzarlos. Jesús se acerca para ofrecerles sanidad y salvación completa. A eso se acerca Jesús, no a señalar nuestros pecados, no a señalar nuestras debilidades, no a señalar nuestras culpas. Jesús se acerca para darnos sanidad y salvación. Los religiosos estaban en el templo en ese día, hablando del Padre Dios, pues era un día de descanso. Pero a diferencia de ellos, Jesús se condujo no al templo, sino al estanque. Mientras aquellos hablaban acerca del Padre Dios, Jesús fue al estanque a enseñar quién era el Padre y su amor por los menos favorecidos. Jesús nunca se acerca para hablarnos acerca de, siempre se acerca para mostrarnos quién es nuestro Padre Dios. Y en el Padre Dios enseñarnos a través de la persona de Jesucristo lo que es ser amados. Jesús llega al lugar sin ser notado por los que están allí, pues los enfermos tienen su mirada puesta en el agua
y sus pensamientos fijos en la desgracia de su situación. Y esto le impide ver su verdadera solución que estaba entre ellos. Jesús, que es la sanidad, porque Él es la vida, está entre los enfermos, está entre los olvidados, está entre los desvalidos, pero la vista de ellos está puesto en las aguas del estanque. Y sus pensamientos en su condición de enfermedad, de despreciados y de olvidados. Así que Jesús llegó, pero pasó desapercibido por los enfermos, por todos los que allí estaban reunidos. Pero los enfermos no pasaron desapercibidos a la mirada amante de Jesús. Puede ser que tu mirada no esté puesta en Jesús. Puede ser que tu condición te tenga sumido en tu desgracia, pero Jesús sí tiene su mirada puesta en ti y ha venido para darte solución a tu situación. La mirada de Jesús se posó en una persona que representaba la situación más desfavorecida, la desgracia de la condición humana. Un hombre con un cuerpo retorcido y deforme, al igual que su espíritu y su fe. Había perdido toda esperanza de sanidad, pues como él mismo expresó, no tenía ¿a quién? A nadie. No tenía a nadie. ¿Será que estaré hablando para alguien que ha perdido la esperanza porque cree que en este mundo está solo? Pues fue abandonado por su familia. Siente que nadie le ama, que nadie le valora, que nadie le entiende, que nadie le acepta por su condición pasada o presente. Y todos los que un día estuvieron se han ido. Por lo cual, esa persona que se está sintiendo sola, se ha encerrado en sí misma y en sus pensamientos y vive la vida lamentándose y se deprime deseando la muerte antes que seguir viviendo con ese sentimiento de soledad. Vivimos en la época de la tecnología, vivimos en la época de la información, vivimos en la época de las redes sociales, donde las personas pueden estar constantemente comunicadas sin importar la distancia, pero vivimos en la época de mayor soledad de los seres humanos. Las personas se sienten muchas solas, no valoradas, no amadas. Piensan que su situación es lo peor que existe y se encierran en sus pensamientos y se olvidan que en este mundo, después de la desgracia del pecado, todos estamos infectados, todos estamos enfermos de diferentes grados, de diferentes tipos de enfermedades, pero todos estamos enfermos y necesitamos sanidad, necesitamos salvación, necesitamos compañía, y todo eso se recibe a través de una persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y estamos buscando apoyo en otros. Y estamos buscando amor en otros. Y estamos buscando comprensión en otros. Y estamos buscando aceptación en otros. Recuerda que los otros también tienen situaciones
difíciles como tú y esos otros en quien te quieres apoyar y en quien quieres poner tu confianza, tienen tu misma necesidad. Por lo tanto, no podrán suplir esas necesidades que tú tienes. Tus necesidades, al igual que las mías, son suplidas todas en Cristo Jesús y en nadie más. Por eso, acude en tus necesidades a Jesús. Entrega tu carga a Jesús. Ante tus imposibilidades, clama por su ayuda, clama por su intervención. Quita la mirada de lo que te rodea, quita la mirada de tu circunstancia, quita la mirada de las posibilidades de las aguas de este mundo y pon tu mirada en el Maestro que se acerca a ti en este momento con la intención de sanarte y de salvarte. Escucha con atención a ti que crees que estás solo o sola en este mundo. A ti que te sientes poco amado o amada. A ti que te sientes poco valorada o valorado. A ti que te sientes rechazado. Tú que crees que tu situación es la peor de este mundo. A ti. El Señor Jesús te quiere hablar en esta hora. Por lo tanto, presta atención y escucha. Pues te hablo con toda verdad de parte de Dios. Pues no estás sola. No estás solo. Y nunca has sido olvidado ni rechazado en tu situación. Sin importar lo difícil y trágica que ésta sea, aunque te parezca que estás solo, aunque pases desapercibido a tus ojos o a tus pensamientos, la presencia de Jesús tiene sus ojos puestos en ti. Jesús tiene sus ojos puestos en ti. No te ha dejado, no te dejará. No te ha abandonado, no te abandonará. No importa cuán desesperante sea tu situación, aunque sea una situación de que tu cuerpo físicamente como este esté retorcido por 38 años que implica toda una vida, aunque los ojos tuyos no estén puestos en Jesús y estés viviendo de espalda a Él, Jesús ha puesto sus ojos en ti y se acerca en este momento para ayudarte en tu situación. Los ojos de Jesús están sobre ti y han venido para cambiar tu situación, tanto física como espiritual, y darte completa sanidad. Jesús ha venido para llenar tu alma de sanidad y de salvación. Lo hizo con el paralítico olvidado, también lo hará contigo porque te ama. Y siempre te ha amado, y Jesús te ha amado con amor eterno. Dicho amor de Jesús lo expresó en la cruz del Calvario, entregando su vida ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por nosotros los pecadores, por nosotros los olvidados y los despreciados como yo. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Por ti también la entregó, sin importar cómo te llames o cuál sea tu condición. Entregó su vida para que tú a través de su muerte hoy tengas salvación y vida eterna. En el versículo 6 de dicho capítulo, Jesús introduce su conversación con el hombre postrado sobre su deteriorada cama.
Y esta conversación Jesús la introduce por medio de una pregunta. Y miren qué interesante resulta esta pregunta. Hace una pregunta porque Jesús tiene la intención de llamar la atención de esa persona e interrumpir el curso de sus pensamientos, centrado en su desesperación y en la fatalidad de las circunstancias de su vida. Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quieres qué? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Quieres qué? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Interesante pregunta, pues el hombre pudo responder con un simple ¿qué? Sí o no. Sí. Pero en vez de responder lo que se le preguntó, comenzó a exponer los pensamientos con los cuales se consolaba cada vez que veía que otros entraban en el estanque y él no podía ni siquiera intentarlo. La pregunta fue directa: ¿quieres ser qué? ¿Sano? La respuesta era afirmativa o negativa. El hombre no respondió la pregunta, sino que habló de su circunstancia. Y comenzó a hablar de las imposibilidades con las cuales había vivido toda su vida y que era la razón suficiente para que él estuviera tranquilo sin esperar sanidad. No hay forma de que yo sea sanado, porque a medida que me acerco, cuando las aguas del estanque se mueven, otros, para no decir todos, ya se han metido al estanque antes que yo. Cuando me estoy aproximando al estanque, ya viene la gente mojada saliendo del estanque. Por lo tanto, hace años que ni siquiera intento meterme al estanque, porque ¿para qué voy a intentar moverme para introducirme en dicho estanque? Recuerde que las imposibilidades del hombre son las que, las posibilidades. ¿De quién? De Dios. Las imposibilidades del hombre son las posibilidades de Dios. Y la necesidad del hombre es la puerta de entrada a las abundantes provisiones de Dios. Cuando para ti todo se acabó, ahí inician las provisiones abundantes de Jehová para ti. El texto sagrado dice que Jesús escucha al enfermo presentar todas sus imposibilidades. Tal vez el enfermo dijo: al principio, cuando me trajeron, alguien de la familia me acompañaba. Duró algunos días, pero no pasó a nada, ningún movimiento en el agua. Tal vez duró una semana, pero nada pasó. Permaneció conmigo un mes, pero mi condición es tan deteriorada que en ese mes resultó un movimiento del agua. Y él intentó, hizo el esfuerzo para meterme, pero otros entraron primero. Se desesperó y se fue. Ya nunca más volvió. No sé de ese que estuvo conmigo. No sé nada de mi familia. Ya no tengo familia. Nadie se acerca para ayudarme en mi situación. Y el hombre hablaba de su condición y entendía que la solución era que alguien se ofreciera para estar a su lado, a ver si cuando el agua se moviera, ese lo tomaba en los brazos y lo lanzaba al agua o lo sumergía en el agua.
Y Jesús, después de escuchar, porque Jesús es un Dios que escucha, después de escuchar las imposibilidades del hombre, me imagino que pensó, no tengo tiempo para estar aquí hasta que esta agua se mueva para introducir a este hombre. De hecho, que Jesús estaba en desacuerdo con lo que pasaba en ese lugar. Jesús no aprobaba que la fe de la gente había sido desviada de nuestro Padre Dios y puesta en aguas. Muchas personas su fe la han puesto en la actualidad en agua bendita. Otros han puesto su fe en imágenes. Otros han puesto su fe en sus prácticas religiosas. Otros han puesto su fe en la iglesia o en su iglesia. Otros han puesto su fe en sus buenas obras. Pero todos esos caminos son caminos extraviados. Nuestra fe, nuestra vista debe ser puesta solamente en el Dios eterno y en nada y en nadie, solo en Dios, porque solo en Dios hay salvación y vida eterna. Tu vista debe ser quitada de los hombres. Tu vista debe ser quitada de nosotros, los líderes religiosos. Tu vista debe ser quitada de tus buenas obras. Tu vista debe ser quitada de tu entorno familiar. Tu vista debe ser puesta solamente y tu fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es el que no falla, es el que no defrauda, es el que te acepta tal y como eres. Es el que no te avergüenza, es el que sabe quién tú eres y aún sabiendo quién eres, derramó su sangre, murió en la cruz para que tengas salvación y vida eterna. Y a pesar de tus pecados, te ama incondicionalmente. Mira al paralítico y le dice, hombre, has puesto tu confianza en los seres humanos. Estás esperando la misericordia de alguien que te pueda meter al agua. Has puesto tu confianza en el movimiento de una simple agua estancada. Tu confianza debe estar puesta en otra cosa. Y te voy a enseñar en qué. Ya te pregunté si quieres ser sano. No me respondiste, pero te entiendo. Muchas veces Dios obra sin nosotros responderle, porque Dios conoce la respuesta de nuestro corazón y de nuestra mente. Oye, hombre, tú estás esperando algo extraordinario, que alguien venga con muchos músculos y te levante y te introduzca en el agua. No, hombre, ¿qué es lo que tú quieres? No es sanidad. Levántate. ¿Qué? Levántate. Pero ¿cómo me levanto si soy tullido? ¿Cuántas veces Jesús no nos ha dicho a nosotros, levántate? Y nosotros le decimos, es que no, yo soy paralítico. Jesús te dice, levántate. No, que tengo esta circunstancia. Señor, pero es que yo te he atrapado en las drogas. Jesús te dice, levántate. Señor, pero mi inclinación es al pecado. Y Jesús te dice, levántate. La voz de Jesús tiene no solo el poder y la autoridad, sino que la voz de Jesús ejecuta el milagro de la sanidad y la transformación del ser humano. Y fue muy probable que aunque Jesús le dijera, levántate, el hombre no lo intentara. Por eso hay que pedirle a Jesús, Señor, aunque tú nos digas levántate,
si mi fe no llega hasta ahí, tócame, extiende tu mano y levántame tú. La cercanía de Jesús, el hombre comenzó a sentir algo que corría en su ser, algo. La presencia de Jesús estaba vitalizando a través del Espíritu Santo el cuerpo postrado de este hombre. La presencia de Jesús revitaliza cualquier situación adversa que nos ha tocado en esta vida. La presencia de Jesús trae sanidad donde hay enfermedad. La presencia de Jesús trae liberación donde hay esclavitud, de drogas, de vicio, de violencia, de prostitución. Hay liberación y hay sanidad en Cristo Jesús. Y Jesús, como le dijo al paralítico, levántate, hoy te dice a ti que te encuentras postrado en tu cama deshecha, maltratado y golpeado por el pecado, rechazado por los que aparentemente te amaban, desechado por los hombres, mas visto y amado por Dios. Jesús te dice, yo he puesto mis ojos en ti, yo estoy aquí y te digo, declaro, levántate, yo soy tu sanidad. Y el hombre se levantó y Jesús le dijo, lo que te queda de tu casa, una colchonetica o una camilla que posiblemente fuera hecha de una lona, todo lo que tenía, levántate, toma tu propiedad para que sirva de evidencia a la obra grande que Dios había hecho. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre salió sanado por el poder que solo está en Jesucristo. Y ese poder sigue activo para ti en esta hora. Y ese poder se te ofrece a través de la persona de Jesucristo. Y ese poder amoroso de Jesús alcanza a los que el mundo desprecia. Y los que nos llamamos de Cristo o cristianos, debemos aprender a no hablar tanto de Dios, sino a enseñar en la práctica del amor quién es Dios, porque Dios es amor. Al que no tiene, dale. Suple para las necesidades del olvidado. Detente ante el postrado y el desvalido. Intercede por los que están atrapados en el vicio. Extiende tus brazos y dale un abrazo de amor al que se siente solo y dile una palabra de esperanza. Conviértete en Dios para las personas. Expresa el amor de Dios en ti a las personas. Enséñales cuánto Dios los ama. Acepta a las personas tal y como son, así como Jesús las acepta. Convirtámonos nosotros en instrumentos de misericordia para los desvalidos, despreciados y desechados de este mundo, porque ellos necesitan conocer el amor de Jesucristo. Y ya Jesús ascendió y está en los cielos. Los representantes y los responsables de llegar hasta donde ellos somos nosotros. Se nos invita a nosotros a conducir nuestros pies a donde están los despreciados y olvidados de este mundo. Así como Jesús condujo los pies hasta donde estaban estos enfermos. Y tenemos plena seguridad que la obra milagrosa de Jesús no solo fue con este, fue lo más destacado.
Algo más pasó con los que estaban allí. Algo más pasó, porque donde Jesús llega, algo extraordinario de bendición pasa para el que está desvalido, enfermo, postrado o atrapado en el pecado. El hombre se fue a su casa sanado por la intervención de Dios. Y a nosotros se nos invita en esta hora. Jesús nos pregunta: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sostenido en tu situación? ¿Quieres encontrar liberación a lo que te tiene atado? Jesús te ordena: en mi nombre, levántate, sé sano, levántate, sé sano, levántate. La palabra de Dios cobra vida en el postrado y sanidad. Por eso nuestra invitación es en el nombre de Dios. Cualquiera sea tu situación, en fe, créele a Jesús y levántate. Créele a Dios y levántate. No importa cuán profundo hayas caído en el pecado, Jesús te dice en esta hora: levántate. No solo te da la orden, sino que pone el Espíritu restaurador en ti para que en su nombre te puedas levantar. En esta hora vamos a invitarle a Él y dile: Jesús, ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame, ayúdame. Mi condición de postración en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en los conflictos familiares, tiene muchos años y ha retorcido mi fe y me ha debilitado. Pero si tú dices que me levante, ayúdame a levantarme. Tómame de la mano y pon tu espíritu en mí y restáurame completamente conforme a tu voluntad. Y nosotros en esta hora decimos: sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús. Obedezco a tu orden y te invito a mi corazón. Invita a Jesús a tu corazón. Situaciones tendrás y adversidades, sí, pero en Jesús siempre hay sanidad y salvación completa. Y no olvides que sus ojos están puestos en ti para darte sanidad y salvación y liberación del pecado. Pero es necesario que, aunque nuestra fe no sea grande, podamos decirle: Jesús, ven a mi vida. Jesús, yo estoy aquí. Jesús, dame la sanidad y la solución que mi alma necesita. Dale la bienvenida. Dile: Jesús, yo estoy aquí. Lo que tú quieras hacer conmigo. Doña Guadalupe, dígale a Jesús lo que tú quieras hacer conmigo. Doña Ofelia, dígale a Jesús lo que tú quieras hacer conmigo. Y cada uno de los presentes: mira mi condición, Jesús. Tú la conoces. Ni siquiera entiendo, Señor. Ni siquiera sé responderte correctamente. Me preguntas: ¿quieres ser sano? Y ni siquiera con mi boca puedo expresar, porque lo intenté tantas veces y no pude, que creo que es imposible. Pero hoy Jesús te está preguntando: ¿quieres ser sano? Yo soy tu sanidad. ¿Quieres ser salvo? Yo soy tu salvación. Para mí, nada, ninguna de tus situaciones son imposibles. Para mí,
No es compleja tu situación. Yo tengo solución para resolver, dice Jesús, cada situación. Y hoy he venido para decirte y declarar: levántate, sé sano, vete a tu casa. Vuelve en paz, recibiendo la sanidad de Jesús, que te ofrece gratuitamente en esta hora. Vuélvete a tu casa, habiendo recibido a Jesús y como resultado de eso, habiendo obtenido lo que te ofrece la salvación y la plena seguridad de la vida eterna. A los que deseen decirle a Jesús: yo estoy aquí, Jesús, y quiero que obres el milagro que necesito en mi vida, les voy a invitar de forma especial ponerse en pie. A esos que desean decirle a Jesús en esta hora, allí donde están, para que juntos elevemos una oración al Señor. Jesús, Jesús, aquí yo estoy, postrado y postrada por el pecado, golpeado por el pecado, con situaciones donde me siento solo o sola y abandonado, pero hoy entiendo que nunca he sido abandonado, porque tus ojos están puestos en mí. Le invito juntos en pie para que hagamos, los que así deseen voluntariamente, esta oración de invitación a Jesús para que tome, gloria a Dios, nuestras vidas y haga en nosotros su voluntad. Y haga en nosotros su voluntad. Invítalo tú. Dile: ven Jesús, ven Jesús. El paralítico no lo invitó. Si tu fe no llega hasta invitarlo, no te preocupes, que Él se acerca a ti. Él ha venido para acercarse a ti. Si solo ves imposibilidades, no te preocupes, Él ha hecho provisiones para ti y te dará el pedido de tu corazón conforme a su misericordia y a tus necesidades, porque nuestro Dios es misericordioso y abundante.